Este es el Palacio de Lecumberri, antes una de las prisiones más temidas de México y hoy sede del Archivo General de la Nación. Aquí se conserva una buena parte del acervo histórico de México y oculta entre millones de expedientes hay una muñeca de trapo. Curioso, ¿verdad? Vamos a ver. La muñeca forma parte del expediente de un proceso del Tribunal del Santo Oficio que realizó hace más de 200 años. Es una historia de amor prohibido, de falsa vocación religiosa y dicen que de adoración del demonio. Más curioso aún es que la muñeca forma parte del expediente de un juicio que realizó el Tribunal del Santo Oficio hace más de 200 años. Es una historia de amor prohibido, de falsa vocación religiosa y quizá de adoración al demonio. A lo largo de 2 siglos y medio, el Tribunal del Santo Oficio en la Nueva España realizó unos 300 juicios y ejecutó a medio centenar de personas, de modo que ser sentenciado y llevado al tribunal, se supiera o no la razón, despertaba verdadero terror. A pesar de ese miedo, en 1782, un fraile dominico llamado Francisco Javier Palacios llegó con el comisario del Tribunal del Santo Oficio en su natal Oaxaca y se acusó a sí mismo por haber celebrado pacto con el demonio y cometido apostasía, es decir, había renegado de su fe en Dios y renegado de la iglesia. Este joven monje narró una historia sorprendente. Según él, unos años antes conoció a una mujer mayor, Josefa Sosa. Comenzaron a frecuentarse, intercambiaron cartas y finalmente se hicieron amantes. Según el fraile, ella frecuentaba la iglesia, por eso le pidió que se ordenara con los dominicos para poder estar cerca. Pero los rezos y los cantos no eran para él y no quería renunciar a los placeres del mundo, de modo que le dijo a su amada que dejaría a los dominicos, pero ella lo amenazó con no volverlo a ver si lo hacía. Nuria Galán ha dedicado parte de su vida profesional a descubrir los secretos que guardan muchos procesos de la Inquisición en la Nueva España. Era una cuestión de pocas oportunidades dentro de una sociedad, ¿no?, virreinal, en donde pues la carrera eclesiástica era una de las opciones, tengas o no tengas vocación, ¿no? Entonces es así. Por eso salían malos religiosos. Bueno, sí, por eso no se acataban, ¿no?, a las normas, y que pues muchas veces caían en faltas, ¿no? Entonces claro, eso es algo que frecuentemente pasaba, pero quizá la propia Inquisición, ¿no?, pues trataba de manejarlo de manera más reservada para no evidenciar pues la crisis, ¿no?, en la iglesia. Desesperado, el monje ofreció su alma al diablo con tal de poder salir del convento, tener mujeres, ir a bailes, en fin. Un buen día, recibió la visita de un hombre que dijo ser el mismísimo Satanás y a cambio de su alma podría tener todo lo que quisiera. Además, le puso una condición: renegaría de la fe y lo adoraría a través de una muñeca que una de sus amantes tendría que elaborar. Justamente esta muñeca. Se formó un expediente bastante grueso y, dada la naturaleza, el comisionado decidió enviarlo a la capital de la Nueva España. En 1784, los inquisidores instalados en este mismo edificio recibieron el documento, lo revisaron y sospecharon que algo no estaba bien. La tortura, es importante mencionar que era como un método interrogatorio, ¿no? O sea, tarde o temprano era una terrible manera para exaltar al reo de confesar sus faltas, ¿no? Los inquisidores, una vez que te acusaban, pues prácticamente no iban a cambiar de opinión, ¿no? Entonces, era muy difícil que se desistiera, ¿no? Por lo tanto, pues muchas veces, si no lo obtenían mediante la confesión oral, ellos sentían como la obligación de recurrir a la tortura física. Era un medio aceptado para obtener la confesión. En este caso era, pues sí. Una versión dice que el monje Francisco Javier Palacios fue trasladado a la sede central del Santo Oficio, cosa con lo que este disoluto no contaba. Y una vez ante los inquisidores confesó que todo ese asunto del demonio era falso, que lo había inventado para poder abandonar a los dominicos. La tortura psicológica era el arma más letal de los inquisidores, ¿no? Y sabían manejar muy bien la naturaleza humana, conocían sus flaquezas, sus miedos y los aprovechaban, ¿no?, para poder
completar los juicios. El proceso duró 3 años. Al final se comprobó que la muñeca efectivamente fue un obsequio de Josefa Sosa al monje como un fetiche, pero no como una representación diabólica. Aún así las cosas no fueron tan simples. El delito de apostasía sí se comprobó, y el antes demoníaco y ahora disoluto fraile fue condenado a vivir encerrado en el convento de Santo Domingo, justo enfrente de la Inquisición. Se supo que el fraile intentó escapar, y entonces se le trajo a este lugar. Son las cárceles secretas de la Inquisición, las cárceles de la Perpetua, y aquí se pierde el rastro del monje, pero no así a su historia ni a la muñeca. La muñeca era parte de un juego erótico entre dos amantes y no un objeto endemoniado. El expediente del caso y la historia que guardan está aquí, entre estas paredes. La muñeca también está aquí, prácticamente al alcance de la mano. Mejor no. Juan Carlos Barajas, Fuerza Informativa Azteca.